Cuando nos comparamos con alguien que está muy lejos, ¿para qué no hacemos eso? ¿Qué es lo que buscamos? Porque si nosotros nos ponemos un objetivo al cual no vamos a llegar nunca, nos estamos auto boicoteando directamente. Entonces, ¿dónde aprendimos eso de no valorarnos? Entonces, si yo tengo el mandato de no seas importante, por ejemplo, o tu opinión no importa, o vos no importás, lo más probable es que tenga muy activado el driver o el impulso de complacer. Entonces voy a entrar a compararme y a adaptarme a eso con lo cual me comparo para obtener validación, aceptación, aprobación. Una persona que tiene la creencia de que no es importante es un excelente gerente general de una compañía. Trabaja 700 horas. Sí, tiene la camiseta puesta todos los días, el primero que llega, el último que se va, se rompe el alma. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Clic en el coco, ideas que transforman a nuestra chica. Hay batallas que nadie ve. No suenan, no sangran, pero nos desgastan. Una de ellas ocurre en silencio. Cada vez que te preguntas, sin decirlo, ¿estoy a la altura? ¿Valgo lo suficiente? ¿Seré capaz? En un mundo que te muestra permanentemente cómo deberías ser, la pregunta que nosotros al menos proponemos es, ¿quién sos cuando nadie te mira? Y esto da el paso a el tema de hoy. El tema de hoy le hemos puesto compararse o valorarse. Entonces, con esto les doy la bienvenida a Edu y a Diego. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás presente? Sí, estoy presente con el tema. Lo que pasa es que, bueno, tuvimos una introducción alta y larga, así que estoy con esa emoción todavía. Pero estoy bien. Vos decís la introducción que no va a salir. No, la introducción que no va a salir. Ok, perfecto. Vamos a conversar sobre este tema y la idea es poder, primero, explorar, como decimos, un poco el tema en cuanto a cuando nos comparamos con otras personas o con versiones de nosotros mismos en otras situaciones, ¿no? El para qué lo hacemos y también la vida que nos genera esto de estar en esa comparación constante, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestra mente de alguna forma está entrenada y preparada para la comparación, porque es de alguna manera una función de supervivencia. Poder comparar cosas te permite darte cuenta dónde estás, si algo es bueno o es malo, si es saludable o no. Y entonces esa función va a aparecer. El tema, la clave es prestar atención cuando esa comparación termina siendo de alguna manera disfuncional, ¿no? Nos genera malestar, sufrimiento, baja autoestima. El tema está buenísimo. Yo lo que, mientras lo preparábamos y esto cuando empezamos a conversar sobre este tema, lo que veía es esto, ¿no? Nos comparamos desde siempre, como decís vos, es algo vital y funcional. Ahora bien, la gran pregunta que me surge es cuando esa comparación a la que hacemos, que puede ser una comparación hacia afuera, hacia el exterior, hacia un tercero, y cuando esa comparación es hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque nos comparamos y decimos, ok, necesito una pseudo autoestima y sentirme un poco mejor, me comparo inmediatamente hacia abajo y veo, ¿no? Decir, bueno, ok, me va un tanto mejor en la facultad, tengo mejores notas que tal, o en el trabajo tengo mejores productividad, que tal, esa comparación que hacemos hacia abajo. Esa autoestima o esa pseudo autoestima que nos genera esa comparación hacia abajo, ¿es una autoestima real? Es la pregunta que me surge. Es algo que, si bien lo hacemos de forma inmediata, de forma natural, ¿cómo impacta eso realmente en nosotros? Uh-huh. Esa por un lado. Y la otra, esa comparación que hacemos hacia arriba, que es constante, ¿no? Esto de decir, bueno, busco una cierta persona que admire en alguna disciplina o en algún dominio y me comparo cuánto me falta, ¿no? Para llegar a tal, cuánto dinero tiene aquel y yo no tengo, o cuánta inteligencia o cuánta cuestión tiene aquel que estoy comparando en el afuera. Y esa
esa comparación que no nos posibilita, sino que nos lleva a una situación de inferioridad, ¿no? ¿Qué nos genera? Entonces, esas son las preguntas que inicialmente me surgió cuando vimos este tema, esta comparación Claro. en el arriba, en el abajo, que es algo natural, lo hacemos desde Sí. siempre. Esto que viene de la psicología social, ¿no? En el nombre en inglés es upwards y downwards, ¿no? La comparación arriba-abajo. Que de alguna manera esos son mecanismos que funcionan de manera automática y que, como todo, calibrado, digamos, es una herramienta que nos permite movernos con efectividad. El tema es cuando esto pasa a ser un patrón, ¿no? Porque compararte con alguien que está por encima en algún aspecto puede servirte como motivación, ¿no? Es que a mí, yo lo que escucho es que el problema está desde donde partimos. De hecho, lo planteamos de la manera que lo planteamos a propósito, ¿no? Compararse o valorarse, la batalla interna que nadie ve. El problema es que así lo vivimos, compararse o valorarse. O me comparo o me valoro, Ujú. como si fuesen dos cosas opuestas, antagónicas y que no pueden convivir. La comparación genera admiración, o sea, la comparación genera motivación, como decís vos, cuando vos lográs hacer las dos cosas a la vez, cuando te comparás con alguien que quizás admirás, que puede tener algo que vos anhelás, sin dejar de valorar lo que sí tenés, lo que sí de alguna manera podés aportar o lo que sí podés generar, ¿no? Ujú. Como que van ahí, cuando logramos hacer que convivan es donde está la maestría, ¿no? Para no perdernos en la comparación. Sí. Y esto, perdón, ¿ibas a terminar algo? No, Ah. ahí está. Eh, y esto me parece que es importante como herramienta, ¿no? Y acá ya, digamos, es el momento de tomar nota, si te parece interesante, es ver el lugar que nosotros ocupamos y el rol que ocupamos en esa comparación, ¿no? Porque tiene que ver un poco como un tablero, ¿no? Si nosotros nos comparamos con alguien que está por encima nuestro en algún ámbito, ¿no? Pero no está tan lejos, eso puede muchas veces funcionar como una motivación, ¿no? Porque por ahí miramos de la admiración. Ahora, muchas veces también tendemos a compararnos con alguien en un ámbito, pero que está muy por encima nuestro, y eso lo que hace es justamente dinamita tu autoconfianza, tu autoestima. Entonces, es importante ver dónde elegimos ubicarnos, ¿no? Y acá cuando digo elegimos, estoy haciendo referencia a hacerlo con conciencia, ¿no? Lo mismo hacia abajo. Sí, y vos sabés que mientras te escuchaba, me surge esta comparación con la disciplina que nosotros llevamos adelante, que cuando nos ponemos objetivos de imposible cumplimiento, ¿no? Este auto boicot autogenerado, justamente, auto, valga la redundancia. Porque cuando nos comparamos con alguien que está muy lejos, ¿para qué no hacemos eso? ¿Qué es lo que buscamos? Porque si nosotros nos ponemos un objetivo al cual no vamos a llegar nunca, nos estamos auto boicoteando directamente. Entonces, ¿dónde aprendimos eso de no valorarnos? Justamente lo que trae Eduardo, esta no valoración. Porque lo que está bueno de esta comparación es valorar lo que nosotros tenemos, hacernos cargo de lo que tenemos, y en base a eso sí ponernos un objetivo, una comparación de alguien mejor para superarnos. Pero cuando es muy lejano, digamos, lo mismo que yo, no sé, me compare con Tony Robbins, quiero ser coach, como es casi es imposible. Entonces, ese auto boicot, ¿para qué? Para no llegar, para no hacerlo. Esa es la pregunta, ¿no? Que yo me haría. ¿Para qué ponemos esa comparación tan alta? Eso sería una pregunta más para Edu desde lo contextual, ¿no? Y de las creencias, ¿no? ¿A qué creencia puede estar respondiendo o a qué tipo de creencia puede estar respondiendo esto de ponernos estándares demasiado altos, ¿no? Que tiene que ver también con esto de la comparación. Claro, o sea, desde la mirada contextual, de alguna manera nosotros decimos que tenés distintas maneras de relacionarte con aquello que querés que ocurra, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. No sé, quiero ganar más dinero, ¿no? Un ejemplo clásico y súper medible, que sea sencillo para que se entienda, ¿no? Y supongamos que hoy ganás, no sé, 1 millón de pesos, ¿no? Y decís, bueno, mira, yo quiero el mes que viene ganar 10 millones de pesos.
supongamos. Y ahí nosotros lo que hacemos del coaching contextual es trabajar y apoyar a que el coachee mida, ¿no? Porque nuestra mente trabaja en binario. ¿A qué nos referimos con binario? Bueno, o hacer o a declarar aquello que cree que puede, que es decir, bueno, en vez de 1.000.000, quiero 1.100.000, Sí. o declarar lo irrazonable, o sea, lo totalmente opuesto, en este caso los 10 millones. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Bueno, de alguna manera no conscientemente lo que queremos es mantener el status quo. Entonces, lo que sucede en un montón de líneas de coaching, ¿no? O de otras disciplinas, ¿no? Que te enseñan a declarar en grande para que te animes a ir hacia aquello que deseas. Bueno, entonces uno termina declarando metas inalcanzables y el resultado termina siendo lo mismo, ¿no? Termina siendo, ok, no logré aquello que quería. ¿Por qué? Porque fui demasiado ambicioso en mi meta. Entonces, ¿quién termina teniendo la razón? Tu mente respecto a que no sos capaz de lograr aquello que querías. Entonces, la oportunidad que presentamos nosotros de la mirada contextual es, bueno, empezar a declarar objetivos metarrazonables. Metarrazonables es que te desafíen, que te saquen de tu zona de comodidad, pero de alguna manera que no te lleven a lo imposible. O sea, si 1.000.000 es lo razonable y 10 millones es lo irrazonable, ¿cuánto es lo metarrazonable? Y bueno, capaz que 2 o 3 es lo metarrazonable. Lo que para vos sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, declaremos esa meta como punto de llegada y en base a eso trabajemos. Okay, genial. Entonces, en esta comparación hacia arriba, hacia abajo, ver justamente, ¿no?, lo que trae eso, la primera herramienta que trajiste vos y la que complementa Edu, esto de comparar con algo que sea razonable y que nos permita acercarnos, porque además esto me viene enganchado con por ahí el siguiente tema. Hoy, en la inmediatez de hoy, en la virtualidad y en lo que es redes sociales, hoy tenemos todo un universo de oferta donde vemos el ideal, donde entonces, ¿cómo nos juega eso, no, en la comparación hacia el afuera o hacia arriba? Se voy a agarrar Instagram, por ejemplo. Todos tenemos Instagram. Sí. Agarrás Instagram, empezás a scrollear y ver. Todo lo que se ve ahí es espectacular. O sea, sí. Se nota que has estudiado para hoy. Porque eso es lo que íbamos a traer como punto, digamos, donde todos podemos identificarnos, ¿no? Porque, de hecho, el estudio que traíamos para hoy es un estudio que se llama Status of Mind, ¿no? Que se hizo en Inglaterra y donde aparece, ¿no?, esto de que una de las redes más nocivas en ese, ¿no?, en ese punto es Instagram. O sea, en realidad, digamos, iba a traer el tema en todo lo que es las redes sociales. Hablaba de Instagram en particular porque justamente, bueno, el estudio que trajimos para ver hoy es eso, que habla de que es la red más nociva y encima habla del efecto que genera en adolescentes entre los 14 y 24 años. El efecto nocivo que genera esa comparación con el ideal, porque todo lo que se muestra en esa red social, en particular Instagram, en el estudio hay unos casos de análisis, son unos 1.500 adolescentes que se estudiaron y ven la respuesta que tiene justamente cómo se sienten después de hacer todo este trabajo, y es negativo. Instagram justamente termina siendo la red social negativa según este estudio, pero al margen de eso lo quería traer para el común de nosotros. En contraste con este estudio, lo que decía es, hoy agarrás Instagram, al margen realmente de esto, a mí ya lo veíamos, es todo perfecto lo que se ve, vos ves hacia afuera, qué sé yo, la foto que ves de tal es la mejor foto, con la iluminación, el corte, con el filtro. Sí, estética idealizada. Tal cual. Sí, presión para lograr éxito y resultados, ¿no?, con de alto estándar en el sentido de muchas veces de la opulencia, ¿no?, de mostrar cuánto tengo, etcétera. Y el otro fenómeno es el FOMO, ¿no?, que en inglés se traduciría como el miedo a perderse de algo, o quedar fuera. Claro, es constante esa sensación de miedo a perderte algo. Una fiesta en los adolescentes, ¿no? Muestran, no sé, entrando a tal lado, una historia, un live que están en el boliche, en tal. Entonces vos decís, agarrás, yo tengo un hijo cumplió 15 años ahora y el más chico tiene 13, ¿no? Y me ponía, cuando estaba leyendo el informe justamente para el tema de hoy, me ponía en la piel de ellos. Hoy yo, que me afecte la imagen de otros es medio difícil, ya no tanto.
Pero a esa edad, Pero en mis hijos Tremendo. pensaba, claro, cuando decían el FOMO, ¿no? Decía justamente este estudio, el FOMO. Yo lo veo mucho en inversiones, el FOMO, porque bueno, hoy en inversiones se genera mucho ese FOMO en todos los medios para que salgas a comprar algo y manipular el mercado, se habla mucho sobre eso, pero no lo entendía desde este punto de vista. En redes sociales hoy, un pibe de 14, 15 años, como tiene mi hijo, ve este sentido de no pertenencia, que se está perdiendo algo, y la verdad que genera internamente cosas. Y después, no sé, ¿ustedes vieron la serie esta nueva de adolescencia? sí. No la vi yo. Empezó No. y me colgué, no la vi más. El primer capítulo, y me trajo, en relación a esto que estamos viendo hoy, me trajo mucho sentido respecto de esta serie. Primero la vi. No se lo quiero spoilear, pero la verdad que la recomiendo que la vean, más que los que somos padres adolescentes si querés, es muy fuerte lo que pasa en redes sociales, ¿no? Cómo se mueve. Entonces, esa comparación en el afuera, ¿qué le genera a ustedes, adolescentes, 14, 24 años? Es complejo ver eso. Entonces, lo que trae Edu, lo que trae Martín está bueno. ¿Cómo le enseñamos a un pibe de esa edad a valorarse para cuando se meta ahí, vea que no es la realidad, eso está creado? Ok, nosotros adultos lo vemos, doy por sentado que lo vemos, pero ¿cómo trabajamos esa comparación? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para darle herramientas a estas personas para que realmente, como dijo Eduardo, se valoren ellos, puedan valorarse? ¿Cómo le enseñamos a valorarnos? Y ahí me parece que es un poco esta función que tenemos nosotros desde acá del podcast, después como padres, esto de poder ofrecerle herramientas para que puedan entender que esa no es la realidad. Claro, porque en definitiva, como síntesis es que nos estamos comparando con una ficción que ya, aparte del hecho de ser ficción, está recontraeditada, ¿Sí? ¿no? Sí, Es sí, decir, que vos estás viendo todos los highlights, ¿no?, de la vida de la otra persona, porque cuando las cosas le van mal, cuando se pelea con su pareja, cuando no tiene ganas de levantarse de la cama, bueno, eso no se muestra, ¿sí? Y es natural, no es que tienen la obligación de mostrarlo, pero eso me parece que es importante, que es un sesgo, o sea, es una mirada sesgada, filtrada, tanto en el tema de la comparación como en el tema de lo que es importante, porque de alguna forma el algoritmo de alguna manera te devuelve lo que vos estás buscando, Lo que vos Tal cual. ¿no? Actúa como el universo, ¿no? Como la ley de atracción. Si estás buscando contenido sobre desarrollo personal, vas a llegar posiblemente a creer que todo el mundo se dedica a lo mismo. Y no, estás dentro de un microuniverso que te parece que es todo el universo, ¿no? Pero sabes que en relación a esto, ayer justamente estaba leyendo otro estudio que están hablando de una fobia que se genera por la sobreinformación. Claro. Fobia sobre lo que genera el algoritmo, esto que decís vos. Vos tenés un tema, el algoritmo hoy entiende que a vos te interesa y te devuelve información solamente sobre eso. Bueno, hoy se está estudiando una patología asociada a esto, que es la sobreinformación. O sea, te llena tanto de información sobre un monotema que Sí. te termina afectando. O sea, Afectando. Sí, solamente... a mí no me dan ganas de dedicarme más a lo que me dedico. A veces digo, no, ya está, ya me canso. Me canso porque arriba de lo que yo hago, también en todos lados veo lo mismo. Pero también Claro. entiendo, ¿no?, que es lo que yo veo en mis redes sociales, en mi algoritmo, digamos, que de alguna manera lo que hace es encontrar cuál es tu patrón y darte más de lo mismo. Entiendo. En relación a este estudio también que estuvimos preparando, hicieron en Portugal otro estudio que es posibilitante, porque no son todas malas noticias las que tenemos acá respecto de redes sociales. Con respecto a TikTok, lo que es los desafíos, mostraba, ¿no? Lo que vimos. Desafíos posibilitantes, es decir, entre amigos que arman grupos y empiezan a hacer desafíos, qué sé yo, de entrenamiento, de cosas que aportan valor al día a día. Entonces, no son todas tan malas noticias. TikTok en particular, esto decía... Hablamos de una red social en particular, pero supongo que en Instagram se puede hacer esto de tener actividades comparativas para superarse entre ellos de manera saludable y sana, ¿no? Estamos hablando, porque también vi que hay desafíos que son bastante complejos. Sí. Pero es como todo, ¿no? Y yo creo que acá volvemos a lo mismo. Estamos hablando de la comparación en el afuera y la invitación es a trabajar lo que dijimos al principio, la valoración propia y personal, y entender que en eso que está afuera no es la realidad de la que se muestra, porque es complejo, hoy está todo armado para que nos llegue esa información.
Entonces, trabajar eso, ¿no? La valoración. Esto de la valoración, la autovaloración, Autovaloración. es como, podría ser como el antídoto de este tema, o en este tema, ¿no? Frente a la comparación. ¿Ibas a decir algo, Edward? Sí, que el problema no son, creo yo, ni las redes sociales, ni nada por el estilo, o sea, eso en definitiva son consecuencias. Creo que parte del problema está en el criterio de valoración, ¿no? ¿Qué es o sea, ¿a qué le damos valor? ¿Mm? ¿Cómo definimos nosotros como seres humanos, como personas, como sociedad, qué es lo valioso y qué es lo que no? Sí. Entonces, a partir de ahí es desde donde surge quizás esta inquietud de, bueno, ok, para pertenecer, si esto es el criterio de valoración, o sea, se requiere que vaya por acá. Y quizás no es necesariamente de esa forma. O por lo menos eso quizás estaría bueno ponerlo en duda. Pues está bueno, cuando Sí. tenés 40 años, bueno, es una cosa, pero cuando tenés 15 es otra. Es otra. ¿Sí? Sí. Yo creo que esto de los criterios de valoración es algo para ponerle el foco, ¿no? Porque en el contexto actual, donde, por ejemplo, las redes sociales sirven para relacionarnos, para darnos a conocer, para muchas veces conseguir trabajo, para vender, etcétera. Y bueno, la cantidad de seguidores, la cantidad de likes, la cantidad de engagement, etcétera, eso muchas veces se prioriza frente a otras cosas que antes tenían más peso, como la experiencia, la preparación, los resultados, digamos, concretos y reales. Entonces, creo que de alguna manera es como hay un estado de burbujeo, ¿no? Sí, como de burbuja, que quizás en algún momento de alguna manera se disipe y se pueda volver a lo real, entre comillas, ¿no? Lo real, porque esto también es real, pero a lo auténtico, a lo genuino, a lo que es noble, ¿no? En cuanto a eso. Y esto lo relaciono porque cuando nosotros entramos en esa comparación, ¿no? Se activan impulsores internos, ¿no? Como que son como programas. Eso, Eric Berne habla de eso y que me parece fabuloso, ¿no? Y hay un programa, por ejemplo, que responde ¿a qué? A los mandatos, ¿no? Entonces, si yo tengo el mandato de no seas importante, por ejemplo, o tu opinión no importa, o vos no importás, lo más probable es que tenga muy activado el driver o el impulso de complacer, ¿no? Entonces voy a entrar a compararme y a adaptarme a eso con lo cual me comparo para obtener validación, aceptación, aprobación. Lo mismo que ser perfecto o ir siempre, estar apurado, ¿no? Atosigado con cosas, o ser fuerte y no mostrar las emociones. Entonces, son como microprogramas que se activan y que nos llevan de forma automática a reaccionar a la vida más que a crearla, ¿no? Ok, y trayendo esto que decís que está buenísimo, ¿dónde incorporamos, de dónde traemos estas creencias, estos drivers? ¿Dónde las incorporamos a nuestro ser? O sea, porque estamos hablando de hoy, ¿no? Uh-huh. Pero ¿de dónde vienen? Y vienen de nuestros primeros años hasta se dice 5 o 6 años. Siempre lo mismo, se dan ¿Dónde? cuenta, es siempre lo mismo. O sea, Donde, claro, según esta vertiente, esos mandatos parentales son actitudes, frases que nosotros absorbimos, interpretamos y generaron como directrices, casi siempre restrictivas, ¿no? Claro. No muestres tus emociones, no destaques, no seas importante, etcétera. Y por otro lado, eso de alguna manera genera un contramandato que son estos impulsores. O sea, que son formas de responder en base a esos mandatos. Entonces, bueno, en el análisis transaccional se habla de 5, pero puede haber más, pero bueno, se habla de ser perfecto,
personas que son súper autoexigentes y que están en la comparación con quién es más perfecto que ellos o que nosotros, porque todos tenemos un poco de cada uno, ¿no? Claro. Apurate, es decir, que cuando lo vemos, cuando sentimos que estamos siempre corriendo de atrás, ¿viste? Que apagando incendios, la típica de apagar incendios. Comúnmente, ¿dónde surge este apurate? ¿Cuál es la creencia limitante que se nos instaló cuando éramos chicos? Ah, bueno, puede ser un montón. Un montón. Pero, por ejemplo, no soy importante, ¿Mm? no valgo. Claro. Entonces, como no valgo y no soy importante, lo quiero compensar haciendo millones de cosas. Sí. Mira, por ejemplo, es muy se ve, es perfecto no es así literalmente, pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero una persona que tiene la creencia de que no es importante es un excelente gerente general de una compañía. Sí, trabaja 700 horas, sí, tiene la camiseta puesta todos los días, el primero que llega, el último que se va, y se rompe el alma. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Y después Claro. la empresa, la rompe. Me lo da todo. Claro. ¿Entendés? Claro. Y es muy bueno en eso. Ahora, Bueno. es una creencia que es limitante en un montón de aspectos, pero en ese la convierte en funcional. Claro. Y es más, si esa persona tuviese que emprender, no podría emprender algo propio. Claro. Sucede, es re loco, porque son gente que son extremadamente competentes y capaces, pero lo que le falta no es ni capacidades técnicas, ni competencias corporativas Sí. en este caso, ¿no? Sino que le falta una habilidad blanda. Claro. Y además que el driver es la validación externa. Tal cual. Porque si hago algo por mi cuenta, soy yo mi propio jefe, entonces yo como no me valido, haga lo que haga, no lo voy a obtener, entonces mejor no lo hago. Entonces cuando funciona, ¿no? Desde una fuente externa es donde se activa este impulsor. Hay otro que es muy divertido, que nosotros en los entrenamientos lo buscamos metáforas, ¿no? En los animalitos le pusimos la ardilla, pero es el tratar sin conseguir. ¿No viste la ardilla? No La de la era de hielo. Claro, viste que está siempre queriéndose comer la bellota y nunca puede, bueno, y le pasan toda, le pone toda la energía y nunca puede, bueno. A veces estamos en esa de hacer un montón, poner mucha energía, destinar tiempo, recursos y nunca Sí, lo pero igual conseguimos. ahí ese es, o sea, es el tratar sin conseguir yo lo veo más asociado al que te falten 5 para el peso. Claro. ¿Entendés? Que siempre estás ahí, pero Claro, nunca llegas. pero pará, Siempre bueno, estás sí. ahí, pero nunca llegas. Pero trayendo el episodio anterior, ¿a qué estás honrando? Porque todo tiene que ver con todo. Sí. ¿A qué estás honrando? Hay algo que estás honrando ahí, porque ese que siempre llega, conocemos gente que le pasa eso, o sea, ay, no por tal cosa. A algo está respondiendo Claro. que viene trayendo desde chico. El mandato Algo- puede ser no destaques, Claro. o no seas más grande. O sea más o humilde, importante. o sí, cosas que a veces los adultos, a los más pequeños, decimos con Mirá, mucho amor, el dinero es sucio. Mm. lo que hablábamos el episodio Ganar dinero pasado. es peligroso. O sea, hay creencias no solamente que tiene que ver con quién es la persona, digamos, estas creencias, mandatos, usamos palabras distintas en los distintos podcasts, Sí. pero creencias o mandatos tienen que ver con nosotros mismos, con los demás y con la vida. Sí, yo ¿no? Con digo la vida y sus mandatos. aspectos, pero Sí, que, digamos, dentro nuestro funciona todo. Sí, es mezclado, es sí, una sí. mezcla. Pero digo, traía mandatos por el tema de cómo lo nombran en el análisis transaccional. ok, digamos. ok. Pero sí, le podemos llamar creencias también, juicios, aunque no son lo mismo, pero Claro. lo importante es es entender el concepto. entender el concepto de que hay una programación que nos lleva a reaccionar de esa manera. Como, bueno, ser fuerte siempre, o ser perfecto, o apurarse, o bueno, esto de hacer un montón de cosas y no conseguir, tratar sin conseguir, el complacer, ¿no? Que hablábamos recién. Tal cual. Entonces, acá como bajada y también como forma de que los oyentes puedan de alguna forma bajarlo a lo concreto, decir, ok, esta comparación, esta forma de compararme, lo que estoy sintiendo frente a esa comparación,
¿Cuál de estos drivers puede ser? ¿Lo hago para complacer? ¿Lo hago para ser perfecto? ¿Lo hago para apurarme y ganarle a los otros? ¿No? Entonces, una vez que lo identificás, podés interrumpir ese patrón, ¿no? También algo de lo que hablábamos en otros podcasts. Porque poder observarlo es el primer gran paso. Y luego interrumpir eso repetido, ¿no? Eso que es reactivo, y abrir un espacio creativo, que es simplemente hacer algo distinto. Tal cual. ¿Sí? O ni siquiera hacer, quizás es hacer una pausa, ¿no? Que sería hacer una pausa, pero digo, en el sentido de que no es tampoco ponerle demasiada energía, es frenar. Sí, lo importante, entiendo yo, de todo este tipo de mecanismos, en esta comparación, cuando nos estamos comparando y estamos viendo, lo ideal sería que empieces a identificarlo, que puedas detener en ese momento y ver a qué responde. ¿A qué responde eso? Porque esa comparación seguramente está trayendo algo de tu pasado, algo anterior, algo que aprendiste. Ok, detenete y pensá, esa comparación te acerca o te da posibilidades, ¿no? Bueno, identificalo, detenete ahí y empezá a hacer algo diferente. Eso sería importante como primera medida. A veces en las sesiones de coaching la pregunta es tan simple y resulta tan reveladora que a veces decís, wow, ¿cómo es que pasó? Pero una pregunta sencilla como ¿con quién te estás comparando? Claro. Puede ser la pregunta que cambie toda la ecuación, ¿no? O ¿cuál es tu estándar? ¿No? Un poco La otra, claro. De hacer desarticulación de juicios. ¿Cuál es el estándar en el que estás parado o al que te estás aferrando, quizás de manera automática? Entonces poner luz ahí me parece que es muy importante, muy posibilitante. Tenemos algunos ejercicios, si quieren los vamos compartiendo, ¿no? Que son pequeños ejercicios como para... Sí. Tomen las mancuernas, agarren la colchoneta y agua, tengan agua cerca. Sí, las mancuernas, ¿cómo podríamos decirle? Espirituales, del corazón, emocionales. Bueno, hay uno que se llama microtest emocional. Es así, se los comparto. Recordá una situación reciente donde estuviste comparándote. En el trabajo, con tus relaciones afectivas, ¿no? Pueden traer ejemplos personales. Primera pregunta. ¿Qué emoción sentiste? Esto es importante porque identificar la emoción también nos da información de cuál es la relación con algo que estamos valorando, ¿no? Porque si yo me comparo y me da... ¿Te acordaste de algo? Sí, no sé si es ponerme. Vos sabés que las mejores partes del podcast Son esas. son estas, digo. Ya cómo te miramos todos. Tengo dos. Tengo dos recientes. Contá Encima, la de tu vecino o la de tu amigo, dale, no la tuya. tengo dos que me contaron. Dale. Vos sabés que me llamaron a un programa de radio ayer, ¿viste? Y él está rondando Algo pasa, los medios, algo Bien pasa, ahí. no sé qué pasa, pero sí, la otra Pero vez me buenísimo. citaron a grabar un podcast del Colegio Público de Abogados, que también tengo una situación ahí, pero voy a traer de la comparación, ¿no? Entonces me llaman, era en vivo, una entrevista en vivo, con respecto de situaciones que están pasando en mi área de práctica, que es el derecho del trabajo. Entonces me preguntan, es algo técnico, o sea, es algo que hago cotidianamente. Entonces yo no sabía primero que era una videollamada. Ajá. Entonces, nada, yo estaba buscando inspiración, viste, como hacemos, mirando hacia arriba, a la derecha, buscando inspiración intelectual, Sí. buscaba eso, entonces iba respondiendo a las preguntas. Cuando termina la entrevista, o está por terminar, una entrevista de 15 minutos, la persona con la que me entrevistaba, obviamente, sabía, periodista, o sea, me hacía preguntas muy bien hechas, y yo, bueno, sentí una vergüenza, eso es lo que iba a decir. La comparación, me empecé a comparar con el que me entrevistaba y cómo hablaba, cómo se expresaba, y yo sentí vergüenza, o sea, en el momento me agarró un calor enorme, me puse colorado, yo sentí que estaba colorado. Pues empecé a comparar con él, se dedica a esto, esa persona, evidentemente, porque de esto trabaja. Entonces, terminó la entrevista
Y yo estaba, primero era la vergüenza, después era enojo, sentí un enojo enorme conmigo mismo, o sea, sentí que todo lo que había dicho estaba mal, todo lo que estaba expresando era mi área de práctica, o sea, es algo que conozco cotidianamente, y bueno, sentí eso, ¿no? Esa comparación de decir, bueno, y empecé a pensar en otros abogados que vi, cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo miraban a la cámara, y me sentí completamente inferior. O sea, no desde lo técnico, sino Claro. desde mi desarrollo o mi práctica en esa entrevista. Es más, yo tengo el estudio, lo tengo arriba, bajé 3 pisos por escalera, así todavía todo con estupor, a hablar en la cocina, decir, me pasa esto, o sea, todo un enojo. Cuando viene el feedback, encima, mirá, cuando viene el feedback del periodista, o sea, que va en un corte Claro. y me manda un audio, me Sí. dice, estuviste genial. Claro, lo que normalmente ocurre. Estuviste genial. Perdón la expresión, me dice, boludo, o sea, si no lo tomas a mal, te vamos a llamar cotidianamente, porque la verdad que fue clarísimo, te escucharon, entendieron todo lo que dijiste, fue algo, la verdad que te expresás de una manera tan clara y sencilla que lo pudieron entender. Si había tecnicismo, me dice que te fuiste un poco por las ramas, pero después fue todo muy claro. Y yo decía, ¿Viste? El autofeedback muchas veces es... Es totalmente Muy cruel. sesgado. pero la estaba pasando tan mal hasta ese momento. Bien, veamos ahí porque si no, abrimos perdón. paréntesis en el ejercicio. Ok. Pero es interesante esto, ¿sí? Validamos y es espectacular lo que traes. ¿Qué emoción sentiste entonces en ese momento? ¿Vergüenza Vergüenza. primero? La primera fue vergüenza, sí, Y sí la puedo después validar como enojo. y después enojo. El enojo fue muy Bien, grande. Sí. Vamos a hacer una exploración metacreativa de la emoción. Vamos. La vergüenza normalmente emerge como percepción de que algo que ocurre va a dejar expuesto algo que es valioso para vos. Lo sé. ¿Sí? Entonces, ahí es indagar, enojo. La percepción de que algo que ocurre de alguna manera impacta negativamente en algo valioso para vos, ¿no? Entonces no debería ocurrir o debería ocurrir, ¿no? Eso según las expectativas. Entonces ahí también tenés formas de ver qué es lo que está siendo importante para vos en ese momento, porque lo que es importante para vos en ese momento es lo que modela el mundo emocional, ¿no? Punto número 3 sería, ¿qué voz apareció? ¿No? Esto, me parece, esta pregunta es buenísima porque ya entra a traernos información sistémica, Ujú. ¿no? Ok. De, ¿A quién ok, escuchaste? ¿a quién escuchaste? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo aprendí? ¿De quién era esa voz? Bueno, es un poquito una profundización del primer punto o del punto anterior. Y la otra, que esta me parece que puede cerrar la exploración, ¿qué parte tuya necesitaba validación? Wow. Es buenísimo el ejercicio. Es buenísimo. Háganlo. Está buenísimo. No voy a Repito las responder a preguntas. todos. ¿Tengo que responder? No. Ah. No. No, si no, no terminamos más. Claro. Pero Por eso. Porque además lo iba sintiendo mientras preguntaba, lo iba... porque Diego se Sí, mete, sí, sí. vive, experimenta. La revive Lo el cual es chabón. buenísimo, es una virtud. Sí. Entonces repetimos las preguntas. ¿Qué emoción aparece en el momento de la comparación? ¿Qué voz apareció? ¿De quién era? ¿Y qué parte tuya necesitaba validación? Wow. Esta última entiendo que nos permite atender y escuchar esa parte para que esa validación que falta empiece a ser intrínseca o, digamos, propia. Ejercicio 2. Mapa del valor propio. Lo mandamos de frente a Edu porque... Y sin ninguna duda, yo, digamos, salí A ver, dale. levanté la mano al primero. Eduardo le toca al segundo. Anotá 3 momentos durante... A ver. No, 3 momentos en los cuales te sentiste valioso. Valioso, con autoestima, con confianza, pleno. 3. O hagámoslo con uno. Con no uno. importa. Cuando nací a mi hija. No vale, golpe bajo no vale. Y sí. Pues yo también. Yo pensé el mismo. Bueno, ¿Está bien o no? ¿Vale? ahora te quiero ver con la pregunta. En ese momento en que nació Alegra. Alegra, mira qué justo, ¿no? ¿Qué valores estaban activos?
La familia. Relaciones familiares. El amor. Sí. La trascendencia. El orgullo. Ujú. Sí, fue un momento muy feliz. No sé si lo tomas como valor, la felicidad, la alegría. La felicidad, la alegría. Bueno, un montón. Bien, y acá viene la Una pregunta. A ver. No, Va a es una llorar. pregunta que conecta, que te permite conectar con recursos. A ver. ¿Qué pasaría Sí. si esas experiencias, valores, ¿no? La familia, el orgullo, El amor, la trascendencia, el la alegría. amor, fueran tus métricas de éxito? Ujú. Que quizás son, pero quizás no sea de la manera o con la intensidad, con el enfoque que puede ser. ¿Sí? Bien, ese es el mapa del valor propio. Ejercicio 3, para ustedes que están ahí en casa, tomando mate o con el cafecito. O comiéndose media docena de facturas. Bueno, este es fácil. Va, fácil decirlo, no hay Sí. tanta exploración, pero es difícil llevarlo a la práctica, o al menos es mi juicio. Detox de redes. Sí. De Toxter. 48 horas sin seguir cuentas que te generen juicio. O sea que con las que normalmente sí, no puedo tener. En su lugar, busca cuentas que te inspiren sin exigirte. ¿Sí? O directamente un detox tecnológico. Claro. Chao, a la mierda, ahí está. Sí. Por un par de días. Y la última tiene un poco de ontología, un poco de... Chimichurri. Sí. Esto es una declaración personal de permiso, ¿no? El permiso decimos que es la forma de poder salir del mandato o poder interrumpir el impulsor, el driver. Frente al espejo. Va a ser una declaración de permiso que te habilite cosas que el mandato no te restringe. Por ejemplo, me permito valorarme en mi singularidad y no necesito validarme con fuentes externas. Por ejemplo, si tu impulsor es ser perfecto, porque el mandato es no solo suficiente o no vale lo suficiente, ¿sí? Entonces, o tenés que ser perfecto para que te quieran. Entonces, un permiso puede ser, valga la redundancia, me doy permiso para honrar mis errores, para reconectar con mi humanidad y para hacer de cada error una fuente de conocimiento, de aprendizaje. Por ejemplo, ¿sí? Y lo importante acá, y esto es como una especie de plus, no es solamente lo lingüístico y cognitivo, sino también lo somático. Por eso, frente al espejo, por eso ver cómo responde tu cuerpo cuando estás declarándote el permiso. Y de alguna manera podés empezar a hacerlo, obviamente con palabras, pero dejar que el cuerpo también vaya respondiendo. Y como hacer ese crossfade, ¿no? De empezar a bajar quizás el volumen de las palabras y empezar a dejar el espacio para que el cuerpo empiece a expresar esa declaración, ¿no? Notá cómo se abre, cómo te parás, cuál es el tono muscular, qué pasa con tu respiración, la temperatura del cuerpo. O sea, empezar a traer esa conciencia somática y que permitir que se articule, ¿no? Con lo que estás declarando. Son 4 simples ejercicios que pueden ir llevando a la práctica. Wow, qué poderoso. Me gustó. Me gustó. Y la invitación esta, ¿no? Así, háganlo, está bueno. Yo que hice el primer ejercicio, está bueno identificar todo ese tipo de cuestiones. Porque realmente en esta comparación hay veces que no nos damos cuenta que no somos nosotros mismos. Estamos comparados con ¿qué? Y ahí está bueno identificarlo.
creo que estamos, ¿no? A ver, Estamos completos. estamos completos, sí. Invitaciones, avisos parroquiales. Sí, les aviso a todos los que nos están viendo o escuchando que se viene algo importante. Hoy tuvimos una reunión previa antes de arrancar, dándole forma a algo que se viene importante. Para nosotros es importante y para ustedes va a aportar valor, seguramente. Así que estén atentos y atentas. Ujú. Atentes. Bueno, no sé, esa es de Edu. Bueno, ha sido todo por hoy. Edu, antes de despedirnos, algo. Que se comparen con su yo del pasado y disfruten de lo que les toca. Ok, así vamos llegando entonces al final de este episodio. Pueden darle like, pueden compartir este contenido con aquellas personas que sientan que esto que conversamos acá puede sumarles valor y cambiar un poquito así el día a día. Nos vemos en el próximo Click en el Coco. Gracias. Chau, chau. Ideas que transforman, a luta de intriga, puxando. Serviço de festa,